Las mujeres en la iglesia, parte 3. Siguiendo con esta serie acerca del rol de las mujeres en la iglesia, en la que también estoy analizando algunos pasajes de las Escrituras que han sido mal interpretados, vamos a dedicar esta tercera presentación al análisis de 1 Timoteo 2, 11 y 12, donde dice que la mujer tiene que aprender en silencio con toda sujeción y que no le es permitido enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Leamos el pasaje completo, 1 Timoteo 2, del 11 al 15, versículo 11, dice: La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Sin embargo, se salvará teniendo hijos si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. Para poder tener el verdadero sentido de un pasaje de las Escrituras, especialmente si se trata de un texto difícil, es necesario que en primer lugar tengamos una correcta traducción del texto. Sin duda, los traductores de la Reina Valera acá hicieron lo mejor que pudieron para traernos esta versión al español de las Escrituras. Sin embargo, como todo ser humano, no fueron perfectos. Ellos aplicaron su propio entendimiento doctrinal, su propio entendimiento también cultural a la traducción, pero con el avance del conocimiento de las culturas e idiomas antiguos, hoy podemos llegar a una traducción más exacta de los textos de la Biblia y a una comprensión también más exacta del uso de determinadas palabras y de determinados contextos culturales o históricos. Por eso, lo primero que vamos a hacer en este caso es analizar algunos detalles de traducción en 1 Timoteo 2, 11 y 12. La versión Reina Valera actualizada, en el 11, nos dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, y el 12, porque no permite a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En ambos versículos, la palabra que la RBA traduce silencio es en griego Jesuchia. Se escribe H-E larga S-U-C-H-I-A. Y significa calma, tranquilidad, silencio, libre de disturbios. No es estar en silencio en el sentido de estar totalmente callado y sin hacer ruido, sino que implica estar en calma y no generar disturbios o conflictos. Y no es que no pueda hablar, opinar o hacer preguntas, sino que debe respetar a quien está enseñando y no interrumpirlo o no generar disturbios en medio de una clase o de una presentación. La misma palabra se usa en 2 Tesalonicenses 3:12, en donde el apóstol Pablo habla de trabajar sosegadamente. Esa palabra sosegadamente en griego es esuchia y se usa para darnos a entender que tenemos que trabajar en calma, sin generar disturbios y sin estar quejándonos todo el tiempo. Entonces, el versículo 11 podríamos traducirlo así: que una mujer aprenda estando en calma con toda sujeción. La palabra sujeción a lo que se refiere es la sujeción a la autoridad de quien está a cargo en la reunión. En el versículo 12, la palabra porque debería traducirse como pero. Y la palabra traducida como no, en griego es ou, que denota un no absoluto. En el griego tenemos dos palabras que se pueden traducir no, una es me, otra es ou. Me es un no condicional y ou es un no absoluto, es más enfático, se puede traducir como de ninguna manera. La palabra permito, en el versículo 12, en griego es un verbo que está en presente activo. Y esto, en la gramática del griego, indica una acción que se lleva a cabo en el mismo momento en que se está hablando. Se podría traducir más apropiadamente como estoy permitiendo. La palabra que se traduce como ejercer dominio es la palabra authentēin, que es el infinitivo de la palabra raíz authenteo, de donde deriva nuestra palabra castellana auténtico. Esta palabra griega es interesante porque se usa solo aquí en toda la Biblia. Su significado está muy disputado aún entre eruditos de mucho conocimiento y de mucho prestigio. Diversos estudios se han hecho sobre los usos de esta palabra griega en diferentes literaturas de todas las épocas. En diversos escritos de distintas épocas, esta palabra ha tomado el sentido de asesinar con las propias manos, ejercer violencia, asesinar y también tener autoría sobre algo, hacer algo con las propias manos. También se usó con el sentido de dominar o ejercer autoridad sobre otras personas. Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, usó la palabra dominar para traducir authenteo,
Y desde ahí predispuso a todos los traductores de la Biblia a tomar esta palabra con el sentido de dominar o ejercer autoridad. También se usó en el pasado con un sentido de violencia ritualista en ciertos cultos paganos. Sin embargo, hay que tener en cuenta los otros rangos de significado de esta palabra. O sea, como podemos ver, tiene diferentes sentidos y tuvo diferentes sentidos en épocas antiguas, por lo cual es difícil determinar exactamente qué significa acá, porque aparte la usa la Biblia una sola vez. Hay varias palabras en la Biblia que denotan autoridad. La más común de todas es exousia o también proistemi. Las veces que Pablo habló de autoridades en la iglesia, lo hizo usando la palabra exousia. Y esto pueden revisarlo en 1 Corintios 6:12, 7:4, 9 del 4 al 6, 9:12, 11:10, 2 Corintios 2:8, 10:8, 13:10, Colosenses 1:13, 2 de Tesalonicenses 3:12, Romanos 6:15, Romanos 9:21. Si lo quieren estudiar, después vuelvan atrás el audio, escuchen con atención los pasajes que mencioné, busquen cada uno de esos pasajes y van a ver todas las veces que Pablo usó esta palabra exousia para hablar de autoridades en la iglesia. Si Pablo hubiese querido instruir a las mujeres a no tener autoridad en la iglesia, seguramente hubiera usado exousia. Sería lo más lógico usar exousia como lo hizo todas las demás veces. Sin embargo, el hecho de que acá use authenteo es rarísimo y es único. Evidentemente, Pablo no usó esta palabra en el sentido común de tener autoridad, como diciendo que una mujer no puede tener una función de autoridad en una congregación, o incluso en asuntos gubernamentales. Pablo está hablando de otra cosa y eso es lo que queremos averiguar. Según mi investigación de diversas fuentes, las posibles traducciones de authenteo, en base a cómo se usó en otras literaturas, serían ejercer violencia, ejercer control, hacer abuso de autoridad o tener autoría. Ya vamos a analizar esto más adelante, ténganlo en mente, vamos a ver otros detalles. Donde dice sobre el hombre, las palabras sobre él no están en el texto griego, la palabra hombre está en caso genitivo, por lo cual puede traducirse literalmente como de hombre, aunque el genitivo, según el contexto, puede tomar distintos sentidos. Otro punto importante a destacar es que la palabra mujer está en singular y sin artículo, lo cual puede traducirse simplemente como mujer o como una mujer. Esto en sí parece no ser muy importante, pero se vuelve importante al ver el contexto porque previamente cuando Pablo habla sobre cómo debe ser la vestimenta de las mujeres, versículos anteriores, dice mujeres en plural. En el versículo 9 leemos asimismo que las mujeres en plural se atavíen. O sea que a la hora de dar una instrucción general para todas las mujeres, Pablo usa el plural, pero unos versículos después, Pablo cambia al singular. Esto también tiene que llamarnos la atención para hacernos pensar que acá Pablo no está dando una instrucción general para todas las mujeres, sino que está hablando de una clase específica de mujer. Lutero y otros teólogos notaron el uso del singular acá y han argumentado que Pablo se refería a la mujer casada. La palabra griega para mujer, guné, también significa esposa en determinados contextos. Sin embargo, esto es una explicación poco probable a la luz del contexto. Otros teólogos postulan que es posible que Pablo se refiriera aquí a alguna clase de mujer en particular. Y esto es lo que creo que realmente está sucediendo aquí. Vamos a ir viendo esto más adelante. Pero teniendo en cuenta todo lo visto, las posibles formas de traducir el versículo 12 de una forma literal y ajustada al texto griego serían las siguientes. Número 1. Pero no estoy permitiendo a una mujer enseñar ni ejercer violencia de un hombre, sino que debe estar en calma. Segunda posibilidad, pero no estoy permitiendo a una mujer enseñar ni tener control de un hombre, sino que debe estar en calma. Tercera posibilidad, pero no estoy permitiendo a una mujer enseñar ni hacer abuso de autoridad de un hombre, sino que debe estar en calma. Y cuarta posibilidad, pero no estoy permitiendo a una mujer enseñar ni tener autoría de un hombre, sino que debe estar en calma. Cualquiera sea el sentido que tomemos, podemos ver que esto no es una prohibición a tener autoridad en una congregación, ni siquiera tener autoridad política, sino que se refiere a no hacer abuso de autoridad, o como veremos, puede tener el sentido de tener autoría del hombre. Y vamos a ver a lo largo de este estudio que esta última es una de las opciones más probables.
Pero antes, entendamos un poco el contexto histórico. Para comprender ciertos pasajes de las Escrituras a veces no basta tan solo con leerlas y tener una traducción correcta, sino que el contexto social, político y religioso de la época en que fue escrito puede ser esencial para entender ciertos pasajes difíciles. Porque recordemos que la Biblia fue originalmente dirigida a gente que vivió en el primer siglo. Así que entender cómo vivían o qué estaba pasando en ese tiempo nos va a ayudar a entender por qué dijeron las cosas que dijeron en algunas ocasiones los apóstoles. A medida que avanzan los años, nuevos hallazgos arqueológicos nos permiten entender mejor cómo vivían y pensaban las sociedades antiguas, y esto nos ayuda también a comprender en qué ambiente cultural y religioso se tuvieron que manejar los apóstoles y los creyentes de los primeros siglos. Y esto a su vez nos ayuda a comprender mejor ciertos pasajes de las Escrituras. Al comienzo de la carta, Pablo dice a Timoteo, en el 1:3, como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso para que requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Así que ya sabemos que Timoteo estaba en Éfeso. Allí es donde estaba situada la congregación que estaba liderando y supervisando Timoteo. Éfeso estaba en la provincia romana de Asia. Asia en aquel tiempo no era el nombre de un continente, sino que era una provincia que pertenecía al Imperio Romano, situada en lo que hoy conocemos como Turquía, lo que antiguamente también se llamaba Anatolia. Se cree que Éfeso era la cuarta ciudad más grande del mundo, y se estima que su población era de entre 200.000 a 500.000 personas. Era una ciudad grande y muy comercial que se encontraba en las rutas marítimas, por lo tanto era un punto de paso y de comercio para muchas personas. Probablemente era la segunda o tercera ciudad más comercial de los tiempos de los apóstoles. La población en Éfeso era, por lo tanto, muy variada y con una gran mezcla de religiones. Por allí pasaban personas de Egipto, Siria, Israel, Anatolia, y habría comerciantes de Grecia, Roma y de las Islas Británicas. Es así que había religiones egipcias, judías y también adoración a dioses griegos y romanos. Estaban todas las religiones juntas. Tanto en la sociedad romana como en la judía, las mujeres solían tener menos educación que los hombres. No se les daba igual acceso a la educación. Había mujeres romanas bien educadas, pero esto por lo general era porque tenían padres ricos que contrataban tutores para educarlas. Entre los judíos, las mujeres tampoco tenían igual acceso a la educación que los hombres. Los rabinos no aprobaban que se les dé la misma educación a las niñas que a los niños. Consideraban impropio que una mujer tuviera roles en asuntos jurídicos también. Un investigador, historiador, Bob Edwards, cuenta algunos datos históricos que nos pueden ayudar a entender todo este contexto social y cultural del tiempo y lugar en que Pablo escribió la carta a Timoteo. Bob Edwards cita al antiguo historiador Diodoro Sículo, quien escribió: a un lado del río de Termadón, por lo tanto, predominaba una nación gobernada por mujeres en las que las mujeres practicaban las artes de guerra igual que los hombres. Para los hombres, ella, la nación reina, había relegado su ovillo de lana y otras tareas domésticas de las mujeres. Ella promulgó leyes con las cuales llevó a las mujeres a la lucha marcial, mientras que los hombres los sujetó a humillación y servidumbre. Edward cita a otro historiador del primer siglo, que es Pompeius Trogus, que dice que en esa nación gobernada por mujeres, ellas despreciaron el matrimonio y pusieron a los hombres en esclavitud. Construyeron un estado sin hombres y lo defendieron ellas mismas. Luego de su éxito militar, ya con la paz asegurada en la nación, ellas comenzaron a tener relaciones con hombres de los pueblos circundantes para que su linaje no desapareciera. Conquistaron gran parte de Europa y se apoderaron de varias ciudades de Asia y allí fundaron Éfeso. Estos son escritos que sobreviven de historiadores de al menos un siglo antes de Cristo. Más allá de que no podemos saber cuánto nivel de precisión hay en sus relatos, lo cierto es que hay bastantes evidencias, no solo de los escritos sino también de la arqueología, que nos muestran que existió una gran nación con gran poderío militar que era exclusiva de mujeres. Aparentemente, la historia mítica de las Amazonas tiene su base en un hecho real de aquellos tiempos. Esta información estuvo perdida por mucho tiempo al punto de que a muchos hoy les cuesta creer que haya existido una nación con estas características. Sin embargo, sobreviven los relatos de varios escritores antiguos como Diodoro Sículo, Pompeius Trogus y Strabo, y también se han hallado monedas, artefactos, inscripciones en tumbas y otras cosas que confirmarían la historia.
Otros historiadores, Ferguson y Farnell, escriben sobre las tradiciones religiosas de una cultura dominada por mujeres que adoraba a la madre de los dioses, cuyo nombre más antiguo era Cibeles. Antes de la era de los apóstoles, los militares griegos habían prácticamente eliminado el poder político del matriarcado en Lidia y Frigia y lo habían convertido en un patriarcado. Sin embargo, la cultura matriarcal sobrevivió a través de las prácticas religiosas, especialmente en Éfeso. Allí las creencias y prácticas religiosas se mezclaron y Cibeles fue llamada Artemisa, y a esta misma diosa los romanos la llamaron Diana, que es la que menciona la Biblia en Hechos 19, 24 al 35. En Éfeso también habitaron gente que vino de Egipto. Los egipcios tenían también una diosa, madre suprema, que era Isis, la cual también fue fusionada con esta diosa Cibeles. Así que en Éfeso tendríamos a griegos, romanos y egipcios adorando a una misma diosa, cada uno según sus propios nombres, Artemisa, Diana o Isis. Para el segundo siglo a.C., estas creencias paganas comenzaron a tener influencia dentro del judaísmo, y para el tiempo de los apóstoles se habían mezclado entre sí diversas creencias paganas, a la vez que también se habían infiltrado en las diferentes sectas judías. En esta doctrina pagana se creía que la vida tuvo un origen en la diosa Cibeles y que el pecado se originó con varios dioses varones, incluyendo un esposo infiel de Cibeles, que era Atis. En esta forma de religión tan centrada en la mujer, el sacerdocio era liderado por mujeres. Los hombres podían convertirse en sacerdotes, pero para eso debían renunciar a su masculinidad en un ritual de castración, ya que su masculinidad los hacía impuros espiritualmente. También se les ordenaba abstenerse de ciertos alimentos. A lo largo de toda la historia de la región de Éfeso nos encontramos con que la mujer siempre fue vista como superior al hombre, moralmente y espiritualmente. En varios rituales religiosos, los hombres eran usados como entretenimiento. Los adoradores de Cibeles creían que el cuerpo y sus apetitos eran malignos, y negar al cuerpo acercaba a las personas a sus deidades, y así podían recibir algún conocimiento especial de la deidad que eligieran. Ellos hacían meditación para entrar en el estado de trance y profetizaban la voluntad de los dioses. El reconocido historiador judío del primer siglo, Josefo, comentó que algunos judíos que habían sido exiliados a Asia Menor incorporaron algunas de las tradiciones paganas a su estilo de judaísmo. Rechazaban el matrimonio porque lo veían como una forma de esclavitud e incluso evitaban todo contacto con las mujeres. También se abstenían de carne y vino, creyendo que estas comidas podían despertar sus pasiones. Creían que su negación de pasiones humanas podría darles la capacidad especial de interpretar lo que llamaban los significados alegóricos detrás de la ley mosaica, a lo cual se referían como el verdadero conocimiento. Los sacerdotes de estas sectas judías decían ser maestros de la ley y solían justificar su autoridad como sacerdotes por medio de largas genealogías, alegando tener una conexión con la línea sacerdotal de Sadoc. Otro punto a tener en cuenta es que Cibeles era considerada la protectora cuando una mujer daba a luz. La esperanza de vida en el primer siglo era muy baja. Muchas mujeres morían en el parto porque no tenían las condiciones de higiene actuales. Así que muchas mujeres tenían miedo de dar a luz por miedo a morir, y muchas de ellas iban a Cibeles o a Artemisa o a Diana a pedirle protección para no morir al dar a luz. Estas adoraciones a la diosa madre y prácticas derivadas son el origen de la posterior veneración a María como la madre de Dios. De hecho, dentro del catolicismo romano vemos la introducción de muchas de estas prácticas y creencias paganas. La veneración a María, la práctica del celibato como una forma superior de espiritualidad, la negación de placeres carnales, las largas horas de rezo que son repeticiones de un mismo texto, todas esas cosas tienen su origen en rituales o creencias paganas. Pero ahora no vamos a expandirnos en ese tópico, que sería para toda una enseñanza aparte, sino que nos vamos a centrar en lo que se relaciona con el entendimiento contextual de esta carta de Timoteo. Además de conocer el contexto religioso de adoración a Cibeles en Éfeso, también es útil saber que desde un par de siglos antes de los apóstoles comenzaron a surgir religiones sincréticas. Sincréticas quiere decir que fusiona distintas creencias. Ese sincretismo es el que luego llevó al surgimiento del gnosticismo. El gnosticismo era una forma de doctrina pagana que surgió en el siglo II y que sin embargo se sabe
que la semilla de ese gnosticismo vino de mucho antes. En su libro The People That the History Forgot de Ernest Martin, se comenta que en base a escritos históricos del primer siglo se sabe que en aquel tiempo surgió una secta llamada los Simonitas, aparentemente liderados por Simón Mago, el hombre que quiso comprar el poder de los apóstoles. En Hechos 8 del 9 al 11 vemos que este Simón practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria, y eso lo hacía en nombre de Dios porque la gente pensaba que el poder de Simón era poder de Dios. Luego vino Felipe anunciando el evangelio y demostrando un poder superior, y hasta el mismo Simón creyó y fue bautizado, que fue bautizado solamente en agua, no en Espíritu Santo. Evidentemente no creyó realmente de todo corazón. Y el versículo 16 nos dice que cuando llegaron los apóstoles, oraron y impusieron las manos sobre los samaritanos para que recibiesen Espíritu Santo. Esto es porque Felipe solo supo bautizarlos en agua, en nombre de Jesús, pero no en Espíritu Santo. O sea, Felipe todavía no entendía lo que era el bautismo en Espíritu Santo. Simón luego quiso comprar el poder de los apóstoles, en el versículo 18, pero los apóstoles le dijeron que ese poder no podía ser comprado. La Biblia no nos habla más de Simón, pero muchos escritores de los primeros siglos cuentan que él, luego del rechazo de los apóstoles, volvió a engañar a la gente y fundó la secta de los Simonitas. Simón se hizo llamar Simón Pater, Padre Simón significa eso, y en ocasiones fue confundido fonéticamente con Simón Pedro. Simón siguió engañando con su magia y se hizo llamar Zeus, y a su esposa presentó como la encarnación de Afrodita. Ernest Martin cita a varios historiadores que comentan que la secta de los Simonitas habría sido la precursora del gnosticismo. Es sabido que durante el periodo helenístico, que es alrededor del 300 a.C., la religión griega fue influenciada por religiones de otras naciones, especialmente las del cercano oriente, con sus elementos de iniciación, misterios, la salvación, el ascetismo, que es la negación y abstinencia de placeres carnales, y además la religión también fue cambiando en la medida que fue incorporando elementos de la filosofía griega. Durante el periodo helenístico fueron fusionándose diferentes creencias religiosas, que es lo que llamamos sincretismo. Según los datos de antiguos escritores, Simón, en su secta, adoptó una forma de sincretismo que combinó elementos del paganismo, el judaísmo y el cristianismo. Los simonitas decían ser cristianos con conocimiento de lo oculto. Simón, con su secta, convenció primeramente a gente de regiones de Samaria, pero pronto sus enseñanzas se proliferaron por todos lados. Ernest Martin argumenta que fue desde esa doctrina de los simonitas que tiempo más tarde surge el gnosticismo. El término gnosticismo surge en base a la palabra griega gnosis, que significa ciencia o conocimiento, y esto es porque ellos decían que para alcanzar la salvación había que tener un conocimiento especial, místico. Tertuliano, que vivió entre el año 160 y 200 después de Cristo, habla sobre la falsa enseñanza en Éfeso como una forma temprana de gnosticismo, diciendo que las semillas de la herejía estaban ya en ese momento en movimiento. Sin lugar a dudas, las creencias paganas de adoración a Cibeles ejercieron también gran influencia en este sincretismo simonita, que fue la previa para el gnosticismo. Hubo diferentes ramas del gnosticismo, algunos de ellos creían en una gran diosa madre, creadora de todo, quizá por influencia de la adoración a la diosa Diana, y enseñaban que Yahweh, o Jehová, el Dios de la Biblia, era un Dios inferior, creado por un Dios supremo, y que era en realidad un Dios malvado que creó a la humanidad para divertirse y tenerlas en esclavitud. De hecho, hay religiones hoy en día que están enseñando esto mismo todavía. En este sistema de pensamiento, la serpiente en realidad no era un enemigo, sino alguien que vino a despertar al ser humano para que conozca la realidad, y fue la que les hizo conocer el bien y el mal a Adán y Eva para abrirles camino al reencuentro con el Dios Supremo. En ese sistema de pensamiento, Yahweh o Jehová, ¿no?, es visto como un Dios malvado y Satanás como alguien bueno. O sea, está dando vuelta por completo toda la historia bíblica. Algunos gnósticos creían incluso que Jesús trabajaba en unidad con Satanás. En el pensamiento gnóstico ellos eran los que realmente sabían la verdad, y para ellos la Biblia contenía ciertas verdades, pero no era la verdad. Para ellos, Yahweh era malvado y la serpiente era un héroe. De esta forma, Eva, Caín, Esaú, los sodomitas y todos los personajes malvados de las Escrituras pasan a ser héroes de la humanidad. Y en su visión, Cristo
es el hijo del Dios verdadero y no de Yahweh. O sea que el gnosticismo le da un giro completo al cristianismo para hacer quedar al diablo como un benefactor y a Dios como un detractor, como un malvado. Una doctrina totalmente demoníaca. Además, algunos gnósticos enseñaban que Eva fue creada antes que Adán y que al comer el fruto prohibido ella no había pecado, sino que era una especie de heroína o salvadora que buscó el conocimiento y fue responsable de que la humanidad abriera los ojos a la realidad. Los primeros gnósticos, entre comillas cristianos, fueron en su mayoría descendientes israelitas que incorporaron en sus creencias aspectos del judaísmo y de la Torá. En 1945 se encontraron antiguos textos gnósticos en Egipto que nos hacen saber que habían reinterpretado las historias de la creación de forma alegórica. Eva ahí es considerada el poder espiritual femenino y ella es vista como la fuente del despertar espiritual. Entre los gnósticos era común enseñar que Jesús no había sido un humano real, sino un espíritu sin cuerpo físico. Algunos dirían que era un fantasma, otros que era el Dios Supremo, que había tomado un cuerpo humano o una forma humana. Por eso Juan tuvo que decir que todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne es del anticristo. Juan dio a entender que estas doctrinas no provenían del Espíritu de Dios, sino del adversario y de los demonios. Los gnósticos también creían que una persona muerta tenía que pasar distintas etapas o niveles de conocimiento y para eso debían adquirir ese conocimiento oculto mientras vivían en la tierra. Mucho de ese conocimiento tenía que ver con genealogías de personas y de espíritus, supuestos nombres de ángeles, demonios o deidades, y quizá a eso se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo que evite interminables genealogías que no tienen nada que ver con el plan de Dios. Entonces, para resumir todo esto que comenté, lo que estamos viendo es que para el tiempo en que Pablo escribe esta carta a Timoteo había ciudades que estaban fuertemente influenciadas por la adoración a Artemisa o a Diana, que era esa diosa creadora y protectora, en donde la mujer era el centro de todo y el hombre era considerado inferior. Eva era ese espíritu femenino, una heroína que había sido creada antes que el hombre y que era el centro de la creación, siendo el hombre un ser impuro y causante de todos los males, y esta creencia se infiltró primero dentro del judaísmo y luego dentro del cristianismo mismo. El epicentro de este tipo de religión para el tiempo de los apóstoles era justamente la ciudad de Éfeso, que era la ciudad en donde estaba Timoteo sirviendo, a donde Pablo le envía la carta. El libro de Hechos nos cuenta un episodio muy significativo en referencia a la diosa Diana, que recordemos era el nombre romano para Artemisa en griego y que previamente había sido Cibeles. Hechos 19:22 dice: y después de enviar a Macedonia a dos de los que ayudaban a Timoteo y a Erasto, él mismo se detuvo por algún tiempo en Asia. En aquel entonces se produjo un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, que elaboraba en plata templecillos de Diana y daba no poca ganancia a los artesanos, esto significa que daba mucha ganancia, reunió a estos con los obreros de oficios semejantes y les dijo: hombres, sabéis que nuestra prosperidad proviene de este oficio, y veis y oís que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido y apartado a mucha gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente hay peligro de que este negocio nuestro caiga en descrédito, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y que pronto sea despojada de su majestad aquella a quien adoran toda Asia y el mundo. Presten atención a esto. Estaba toda Asia y el mundo, decían estos hombres, que estaban adorando a la gran diosa Diana. Por supuesto no es que absolutamente todos, pero esto pone en énfasis que gran parte de la gente de esta provincia que era Asia y del mundo que ellos conocían estaba adorando a la que llamaban la gran diosa Diana. Y el apóstol Pablo venía predicando a Cristo y obviamente a través de su testimonio y a través del poder de Dios que manifestaba estaba convirtiendo a toda la gente y estaba dejando sin trabajo a estos artesanos que estaban dedicándose a vender idolatría. 28. Dice: al oír estas palabras se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Se lanzaron unánimes al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios y compañeros de Pablo. Aunque Pablo quería salir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él y le rogaron que no se presentara en el teatro. 32. Unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte ni sabía por qué se habían reunido. Entonces algunos de entre la multitud dieron instrucciones a Alejandro, a quien los judíos habían empujado hacia adelante,
y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo, pero reconociendo que era judío, todos volvieron a gritar a una sola voz por casi 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Por fin, cuando el magistrado había apaciguado a la multitud, dijo: hombres de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la majestuosa Diana y de su imagen caída del cielo? Noten qué tan grande era la adoración a la diosa Diana en Éfeso. Las estatuas de Diana eran la fuente de ingreso de muchos artesanos. Ellos dijeron que a Diana se la adora en toda Asia y el mundo. Además, la devoción a esta deidad pagana es evidente cuando Alejandro quiso hablar y la multitud no dejó que hablase, gritando durante 2 horas. 2 horas gritando a esa diosa. Un fanatismo total. Sin lugar a dudas, las prácticas y creencias religiosas de adoración a esta diosa tuvieron que haber influenciado mucho en las personas que luego se convirtieron a Cristo. Sabemos que, aún luego de conocer la verdad, el cambio suele ser muy gradual y el ser humano en general es propenso a mantener sus costumbres. El cambio realmente nos cuesta mucho a todos. Así que no es de extrañar que estas doctrinas y prácticas paganas empezaron a ejercer influencia aún entre los que habían aceptado a Jesús como Señor, y más aún teniendo en cuenta que ellos tenían un contacto cotidiano con gente que aún adoraba a esta diosa Diana, así que tendría una constante influencia y presión social sobre sus creencias y prácticas. Con todo este contexto cultural, ahora podemos entender mejor muchas de las cosas que Pablo le dice a Timoteo en toda la carta, no solamente el pasaje que estamos estudiando. 1 Timoteo 1, 3, 4 y 6 dice: como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Efeso para que requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías. Pablo aquí nos muestra que Timoteo estaba ministrando en Éfeso en el momento que Pablo escribe la carta, y que le había rogado que se quede en Éfeso para que requiera a algunos a no enseñar doctrinas extrañas. O sea, que la influencia del paganismo estaba siendo fuerte al punto de que se ve que Timoteo tenía planes de ir a otro lado, pero Pablo le dice a Timoteo: por favor, quédate en Éfeso para frenar el avance de estas doctrinas extrañas, estas falsas doctrinas. En el versículo 4, Pablo habla de fábulas e interminables genealogías, y como señalé previamente, los judíos que se hacían maestros de la ley decían ser superiores a través de largas genealogías, y también los gnósticos y prenósticos creían en un conocimiento superior o incluso una salvación que se lograba a través de conocer largas líneas genealógicas, tanto de humanos como seres espirituales. Así que sin duda Pablo está haciendo referencia a alguna de estas creencias al decirles que no presten atención a esas genealogías. El contexto también nos habla de falsos maestros introduciendo falsas doctrinas. Estos se habían apartado en pos de vanas palabrerías y querían ser maestros de la ley. Esto encaja perfectamente con todo lo que vengo comentando, pero no entendían aquellas cosas que afirmaban con total seguridad. Es gente que sin duda hablaba muy elocuentemente, eran muy convincentes de palabra, incluso quizá usaban las escrituras para probar aquello que enseñaban, pero estaban totalmente apartados de la verdad. Y en varias partes en la carta, Pablo va a tratar con estas falsas doctrinas de la región de Éfeso. En el capítulo 3 vemos que Pablo habla de cómo deben ser los obispos y diáconos, gente a cargo de un servicio, una reunión de cristianos, y Pablo dice que debe ser marido de una sola mujer. Y esto es porque por un lado se estaba infiltrando la idea pagana del celibato, por lo cual se creía que una persona casada no podía tener el grado de espiritualidad necesario para estar a cargo de una reunión. Y por otro lado, Pablo tiene que aclarar que tenía que ser marido de una sola mujer, o sea, literalmente es hombre de una sola mujer, porque en aquellos tiempos era normal que un hombre tuviera relaciones con varias mujeres aparte de su mujer. Era legal y encima era culturalmente aceptado. Así que en esta declaración Pablo, digamos que ataca a 2 problemas distintos. El primero, que no es necesario el celibato para ser un líder de una congregación. De hecho, era más conveniente que sea casado. Pero por otro lado, que no sea una persona promiscua, que sea fiel a una sola mujer. En el 3.8 dice que los diáconos no tienen que ser dados a mucho vino,
lo cual implica que podían tomar vino, solo que no demasiado, y de este modo también rompe con la enseñanza de que había que abstenerse de todo placer carnal. En el 4.1, Pablo comenta que el Espíritu, o sea Cristo por revelación, había dicho que algunos iban a apostatar de la fe prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Y aquí tenemos que entender también que la palabra demonio, en griego, daimonion, es una palabra que los griegos usaban para referirse a divinidades inferiores. Así que si bien estas doctrinas se originan en demonios, o sea espíritus malignos, también hay que pensar que entre los oyentes del primer siglo esto se entendía como doctrinas de divinidades paganas o doctrinas que rinden culto a otro tipo de divinidades. Y es precisamente contra todo lo que se está combatiendo en el contexto. En el 4.2, Pablo advierte que estas personas iban a hablar mentira en hipocresía, que tenían la conciencia cauterizada, o sea, su conciencia estaba quemada, ya no tenían vuelta atrás. Podían presentarse como buenas personas, podían usar la palabra de Dios para defender sus doctrinas, pero su conciencia estaba cauterizada, o sea, no creían en Dios ni iban a creer. En el 4.3 dice que iban a prohibir incluso casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó para que consumamos, tal como vimos que hacían los adoradores de Artemisa. En el 4.7, Pablo dice que deseche fábulas profanas y de viejas. Y ahí la palabra fábulas es en griego muthos, de donde proviene nuestra palabra mito, y se refiere precisamente a mitos y leyendas ficticias. En la cultura pagana de adoración a Artemisa, las mujeres ancianas eran las representantes oficiales de la religión y las encargadas de transmitir las historias sobre esta diosa y sus hechos. Ellas eran las que mantenían vivos los mitos paganos, y el apóstol Pablo está hablando de estas ancianas, por eso dice fábulas profanas y de viejas. No está hablando de todas las mujeres ancianas, sino de estas ancianas adoradoras de Artemisa que promulgaban los mitos acerca de esta diosa. Timoteo tenía que desechar todas esas historias, todos esos mitos y leyendas. Al final de la carta, en el 6, 20 y 21, leemos que Pablo le dice a Timoteo que evite las profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La palabra ciencia en griego es gnosis, que significa conocimiento y que, como habíamos visto, fue la palabra usada para dar nombre al movimiento gnóstico. Y si bien el gnosticismo surge como tal en el siglo II después de Cristo, para ese tiempo, como vimos, la semilla del gnosticismo ya estaba siendo plantada y Pablo habla de evitar meterse a discutir y considerar toda palabrería de este falso conocimiento. Desde el tiempo de Adán y Eva, el adversario ha desviado a las personas a través del falso conocimiento. Tener un conocimiento que supere al de los demás y que le dé al ser humano la habilidad de ser más que humano, o de saber más que los demás, o de estar en una posición superior, ha sido desde siempre una gran tentación. Desde la caída de Adán y Eva, la soberbia y el egoísmo nos lleva a querer ser mejores que otros, e incluso mejores que Dios. Y así, una de las grandes tentaciones del adversario consiste en llevar al ser humano a niveles superiores de conocimiento, entre comillas, pero que siempre están alejados de Dios, y es un falso conocimiento que lleva a la ruina. Luego de haber analizado todo este contexto religioso, cultural y doctrinal en esta carta a Timoteo, ahora sí, vamos a ver cómo se entiende lo dicho en los versículos del 11 al 15. Como habíamos leído, la Reina Valera actualizada nos dice, en el 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permite a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Sin embargo, se salvará teniendo hijos si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. Ya habíamos visto una traducción más literal de los primeros versículos y, teniendo en cuenta lo que habíamos visto, esto quedaría así. El versículo 11 diría que una mujer aprenda estando en calma con toda sujeción, pero no estoy permitiendo a una mujer enseñar ni ausentein, pongo ahí la palabra griega porque habíamos visto que tenía varios significados, de un hombre, sino que debe estar en calma. Pues Adán fue formado primero, después Eva, bueno, y sigue el versículo. La palabra ausentein la dejé porque, como hemos visto, podía tener diferentes significados. 4 de los más representativos eran ejercer violencia, tener control, hacer abuso de autoridad y tener autoría. Algo fundamental a comprender aquí es la conexión entre la palabra enseñar, que es en griego didaskein, y la palabra ausentein. En el griego, como en cualquier otro idioma,
existen expresiones idiomáticas a las que llamamos figuras de dicción. Estas figuras son expresiones idiomáticas que existen en todos los idiomas y son características de ese idioma en particular. Pero muchas figuras similares se van desarrollando en diferentes idiomas. A veces por herencia, a veces por influencia o a veces porque la mente del ser humano trabaja igual en cualquier idioma y entonces se van formando las mismas expresiones o figuras. En el griego hay una figura que es llamada por los lingüistas endíadis. Esta figura consiste en usar dos palabras con cierta relación para expresar una misma idea que se completa. Esta misma figura se usa también en español. Por ejemplo, si yo dijera a alguien, no quiero que saltes y corras en el aula, los dos verbos se entienden por separado. La persona no tiene que saltar y no tiene que correr dentro de un aula. Ahora bien, supongamos que yo digo, no es conveniente que corras y comas porque te puedes atragantar. Aquí las palabras corras y comas se entienden como conectadas. No es que yo estoy diciendo que si alguien corre solamente se va a atragantar o que si alguien come solamente se va a atragantar, sino que si corre y come al mismo tiempo, podría atragantarse con la comida. De este modo, los dos verbos están conectados y lo que estoy usando es esta figura endíadis. Este mismo tipo de figura es el que está presente en 1 Timoteo 2:12 que estamos estudiando, entre las palabras enseñar y la palabra ausentein. Varios expertos en gramática griega señalan este hecho diciendo que la palabra enseñar requiere de algo que es enseñado. En otras palabras, no es que puede estar sola esa palabra enseñar, sino que tiene que tener algo que la complemente, que es el ausentein. O sea, no pueden enseñar ausentein. Por ejemplo, si yo dijera a alguien, no te permito enseñar y practicar matemáticas en mi clase, la palabra enseñar claramente está conectada con matemáticas. No es que yo no le permita enseñar nada, sino que lo que no permito enseñar es matemáticas. Ya vimos que en Éfeso predominaba la adoración a la diosa Diana o Artemisa, y vimos que este culto provenía de un grupo matriarcal que exaltaba a la mujer y denigraba al hombre. En esos cultos a veces se humillaba a los hombres, por lo cual algunos piensan que ausenten aquí se refiere a que Pablo no quería que las mujeres enseñen a otras mujeres a denigrar a los hombres o a ejercer violencia ritualista sobre ellos. Pero otra opción es que Pablo esté diciendo que no les es permitido a la mujer enseñar a tomar control o a hacer abuso de autoridad sobre los hombres. Y esta traducción también es posible, pero menos probable, porque para ese tiempo en Éfeso ya dominaba una cultura más bien machista. Si bien en el culto a Diana se solía exaltar a la mujer, era difícil que de algún modo la mujer quisiera tomar control sobre el hombre. Así que estas dos opciones podrían ser válidas como traducción, pero no encuadran bien en el contexto cultural. Pero hay una tercera opción que encaja mucho mejor en todo el contexto, que es que no se le permite a la mujer enseñar que tiene autoría sobre el hombre. Y acá todo cobra mucho más sentido. Vimos que los paganos, adoradores de Diana, creían que el mundo fue formado por una diosa mujer y que Eva fue formada primero, siendo una especie de heroína del mundo. Estas creencias también fueron adoptadas por el gnosticismo, tiempo más tarde, así que es evidente que ya se estaba infiltrando esa idea de la mujer autora del hombre dentro del cristianismo mismo. Y entonces, si nosotros entendemos que lo que Pablo no permitía era que la mujer enseñe que tenía autoría sobre un hombre, encaja perfecto con todo el contexto. El 12 diría, no estoy permitiendo a una mujer enseñar ni tener autoría de un hombre, sino que debe estar en calma. Y por medio de esta figura en Díadis, lo que está diciendo es, no estoy permitiendo a una mujer enseñar que tiene autoría de un hombre. Y muchos problemas se hubieran evitado si hubiéramos conectado esto con el versículo siguiente, porque Pablo viene hablando acerca de estas mujeres y después dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con que no le permita a la mujer enseñar? Pero si entendemos que en el versículo 12 Pablo está diciendo que no le permitía enseñar que es autora o originadora del hombre, entonces tiene sentido. Supongamos que yo detecto que en mi congregación, por ejemplo, alguien está enseñando a practicar control mental o meditación trascendental, y algo que yo sé que es peligroso y es una puerta de entrada para el adversario. Entonces yo puedo enviar una carta y decir algo como, no permito enseñar ni practicar control mental. Entonces se entiende que estoy específicamente tratando con ese asunto puntual. Ahora bien, supongamos
que dentro de una congregación es una mujer en específico que está queriendo convencer a todos los creyentes de esa reunión a que hagan control mental. Entonces, yo diría, no le permito a esa mujer enseñar sobre control mental. Si quiere estar en la reunión, que siga en la reunión, pero que no se ponga a enseñar control mental a las demás personas. Eso no se lo permito. Entonces, podemos entender que Pablo acá, cuando dice no permito a una mujer enseñar autoría sobre el hombre, está refiriéndose a una mujer en particular o a una clase de mujer en particular, no a todas las mujeres. Lo que está diciendo es, hay mujeres ahí que están enseñando que la mujer es autora del hombre. Bueno, eso no lo permito, eso no quiero que pase en la congregación. Entonces, esto encaja con el versículo 13 donde dice, pues Adán fue formado primero y después Eva, y además Adán no fue engañado, sino la mujer al ser engañada incurrió en transgresión. O sea, esta es la verdad. Entonces, no permitas que otra persona enseñe otra cosa. Ahora bien, el versículo 15 nos dice, sin embargo, se salvará teniendo hijos si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. Y muchos usan también este versículo para decir que el rol de la mujer es tener hijos y que si tiene hijos y los cría en santidad y se mantiene fiel a su marido, entonces va a ser salva. Pero eso sabemos que no es cierto porque la salvación, nos dice la Escritura, es por gracia y es por la fe en Jesús como Señor. Si una mujer creyó en Jesús como Señor, es salva. No necesita tener hijos para tener salvación, no necesita mantenerse pura toda su vida para tener salvación. Sí le va a dar beneficios, tener un buen corazón para con Dios, pero la salvación depende de la fe en Cristo. Entonces, ¿cómo entendemos el versículo 15? Recordemos que había muchas muertes de mujeres al dar a luz, esto lo mencioné previamente, y que esta diosa Diana era considerada la protectora de las mujeres y era buscada especialmente para proteger el momento de dar a luz. Otro punto a tener en cuenta es que la palabra salvará en griego es sozo, que según el contexto puede referirse a la salvación espiritual, o sea, la vida en la era futura, pero muchas veces toma el sentido simplemente de sanar o de mantenerse a salvo. Así que hay que ver el contexto para ver cómo traducir esta palabra. En algunos contextos se refiere a permanecer a salvo de algún peligro o de quedar con vida ante una situación en donde hay gran riesgo de muerte. Y ese es el sentido de la palabra salvará aquí. Pablo les está diciendo que si tienen fe en Cristo, van a salvarse al tener hijos, que no necesitaban acudir a esta diosa para pedirle protección. La mujer o mujeres que estaban enseñando que una mujer fue autora del hombre y que Eva fue formada primera, también enseñaría que para salvarse, al dar a luz, tenía que acudir a la diosa Diana, que ella le iba a proteger para que no se muera dando a luz. Entonces Pablo refuta estas ideas y le dice a Timoteo que no permita que se enseñen esas cosas, que las mujeres tenían que quedarse tranquilas porque serían salvas, o sea, no se iban a morir al dar a luz, si permanecían en la fe y el amor de Cristo. No necesitaban acudir a esta diosa. Imagínense que muchas mujeres morían en el parto, así que era un miedo muy real y muy fuerte el de morir al dar a luz. Ante una situación de vida o muerte, muchas personas hasta el día de hoy se aferran a lo que conocen o al consejo de otros que consideran como sabios, o ante la duda prueban cualquier cosa. Sabemos que personas con enfermedades terminales han hecho literalmente locuras en búsqueda de ser sanados, y algunos han hallado a Dios en esa búsqueda, pero también muchos otros se desviaron a prácticas paganas, demoníacas y totalmente alocadas. Así que tenemos acá a mujeres realmente desesperadas de miedo a morir al dar a luz, y Pablo les dice, no se preocupen, no van a morir al dar a luz, siempre que se mantengan en la fe, el amor y santidad con prudencia. O sea, tienen que seguir confiando en Dios, confiando en Cristo, y Él las va a cuidar para que no mueran al dar a luz. Finalizando este estudio de 1 Timoteo 2, vamos a repasar el 11 y el 12, donde dice que una mujer aprenda estando en calma con toda sujeción, pero no estoy permitiendo a una mujer enseñar ni tener autoría de un hombre, sino que debe estar en calma. ¿Saben cómo aprendían todos en la congregación en ese tiempo? Lo hacían en calma. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo al decir que la mujer aprenda estando en calma con toda sujeción? Se refiere a que pueden quedarse en la reunión a aprender con el resto, solamente que no se pongan a generar disturbios. O sea, les da a las mujeres las mismas reglas que a los hombres. Y si lo vemos en el contexto, Pablo está siendo considerado incluso
con esta mujer o mujeres que estaban enseñando otras doctrinas, este error pagano. Pablo no dice, échenla de la congregación, le dice que se quede si quiere aprender, pero que no se ponga a enseñar otras cosas, que no se ponga a enseñar estos errores del paganismo. Recordemos que en el primer siglo las mujeres tenían menor educación que los hombres, y muchos hombres, siendo guiados por las ideas de los filósofos griegos y también de los rabinos helenizados, creían que la mujer era un ser inferior y que solo servía para cuidar a la familia o dar satisfacción al hombre. Pero Pablo acá les está diciendo que incluso estas mujeres revoltosas podían aprender si estaban en calma y sujetas a las autoridades de la reunión. Sin dudas, el mensaje de estos versículos es un mensaje de igualdad de condiciones para el hombre y la mujer. Lejos de estar denigrando a la mujer o de silenciarla, Pablo le está diciendo a Timoteo que las mujeres aprendan igual que los hombres, que se queden tranquilas, que se queden en calma, que se sujeten a las autoridades igual que lo hacen todos, pero que aprendan. Pablo comprende que en una ciudad tan llena de paganismo era lógico que haya quienes vengan arrastrando falsas creencias. Pero no había que echarlas de la reunión, sino que había que darles la oportunidad. Había que ponerles un límite para que no estorben a la fe de los demás, pero se les daba la oportunidad de seguir aprendiendo. Y esto es lo que nos está transmitiendo todo este pasaje de Primera de Timoteo. Con esto terminamos esta sección, que fue quizá de la más larga de esta serie. La siguiente parte vamos a hablar un poco acerca de las funciones de servicio que pueden ocupar las mujeres en una congregación, y también vamos a seguir estudiando, analizando pasajes que generalmente son mal interpretados y usados para limitar los servicios de las mujeres. Así que espero que les haya sido de bendición y seguimos en la próxima presentación.